Al noroeste de la península, sitiada en els ríes Altes Galegues y bañada peles aguas del Atlántico, atopamos a Coruña, una ciudad de origen romano donde se acuella al visitante como aún más y donde les sos guapescais afallen la historia de la ciudad, la so gastronomía y les sos costumes. Guapescais como la de Rego do Auga, asitiada en el casco antiguo de la ciudad, donde nos conduce a emblemáticos y históricos lugares como la Plaza del Obelisco y la Plaza de María Pita, heroína que en 1589, tras la muerte del su home en ocupación inglesa da Coruña, asesinó al hermano del corsario inglés Drake al glayiu de "que enteña honra que me siga". Dende esta plaza enfusaremos en el casco antiguo de la ciudad, donde vamos a poder reparar la zaragatera vida herculina al pasear peles soscais, visitar monumentos como las iglesias de San Nicolás y de San Jorge y visitar edificios de interés turístico como el Museo de las Belas Artes da Coruña. En el paseo marítimo atopamos les belles sableres de Riazor y de Orzán, ambos poseedores de la bandera azul, otorgada a aquellos sableres con las mejores condiciones ambientales y a instalaciones. El paseo marítimo empieza en el estadio de Riazor, llar del histórico Deportivo da Coruña, hasta el Museo del Domus, dedicado al estudio y la enseñanza de forma interactiva del cuerpo humano. Por el paseo vamos a poder percorrer gran parte de la ciudad, desde el centro hasta el casco histórico, con unas vistas imperdibles del océano Atlántico. En el puerto vamos a poder admirar las famosas galerías coruñeses asitiadas en la Avenida de la Marina. Son grandes balcones cerrados de madera blanco con amplios ventanales construidos en el siglo XIX y que fueron bien condicionados por la actividad pesquera. También en el puerto atopamos el antiguo castillo de San Antón, construido en el siglo XVI con el propósito de defender la ciudad de los ataques provenientes de la mar. Pero el monumento más representativo y famoso da Coruña y en sin duda la Torre de Hércules, de origen romano y el faro en funcionamiento más antiguo del mundo, construido en el siglo II después de Cristo y convertido en patrimonio de la humanidad. A los pies de la Torre de Hércules atópase el parque escultórico que ayuda figuras que representen los orígenes lexendarios de la torre y la ciudad. Nel podemos ver el Breogán de Xosé Cid, el Monte de Menires y la famosa Rosa de los Vientos. Si quedaste enamorado da Coruña y la su historia, non duldes en visitarla.